agradecimiento a los organizadores que han tenido la confianza, la deferencia de invitarme, y quisiera puntualizar que estoy acá no solo por la contribución que creo que se puede hacer en un sentido, digamos, seminal para efectos de multiplicadores sobre la investigación que puedan hacer ustedes, que vienen de distintas regiones del país, sino además por que siento una deuda de gratitud con los compañeros de la Universidad de Costa Rica, particularmente con Juan José Marín y Bonillales, que me han invitado acá, al igual que en otras ocasiones, a plantear, digamos, cuál es mi criterio sobre determinados tópicos o problemáticas. Y realmente para mí es un gusto estar con ustedes, encontrarme a Ana Paulina, que rara vez veo, a Maynor Badilla, hace tiempo no la veía, y a las compañeras de mesa. Realmente para mí es gratificante. Yo en particular quisiera decir que no soy una persona particularmente aventajada para hablar sobre historia regional, porque al respecto algunos colegas llevan realmente un trecho bastante grande, han hecho avances significativos. Si he sido considerado para participar de este evento, muy probablemente sea por el ángulo particular del cual yo puedo opinar, que es el de un historiador social. Y como tal, pues pienso, digamos, intervenir. Al respecto tengo investigaciones muy concretas que tal vez pueden abonar un poco a la discusión, al enriquecimiento de la perspectiva que acá yo creo que puede resultar al final. Pero quería plantear eso concretamente por una cuestión de, digamos, de honestidad intelectual. Yo, en lo personal, tuve la intención de definir qué es lo que yo consideraba que era la historia regional y cuál era, digamos, su pertinencia en las circunstancias disciplinarias actuales, pero me parece que ya pronto desistí y en realidad creo que eso debe ser a futuro como el fruto del intercambio y el diálogo interdisciplinario con geógrafos y otros especialistas. En todo caso, a pesar de ello, quisiera iniciar planteando que mi visión particular de lo regional parte evidentemente de los elementos de diferenciación y cohesión que, por decirlo de alguna forma, confieren homogeneidad o singularidad relativa al paisaje, articulan de forma clara o apenas perceptible distintos ámbitos o universos sociales, definen relaciones solidarias o interactivas y prefiguran una cierta lógica social como un espacio más o menos reconocible por su unidad. Yo pienso que a futuro, conforme vayamos adentrándonos en este tipo de estudios y podamos de alguna forma ir consensuando definiciones, podríamos opinar más contundente respecto a esto, pero en principio, en lo personal, yo partiría, digamos, de eso que puede ser un simple enunciado para fijar posición respecto a la discusión que acá tenemos planteada. Yo quería remarcar además que, según yo lo veo, ver lo regional de alguna forma implica una cierta flexibilidad, porque de alguna forma nos movemos en distintos niveles. Es decir, el estudio del cual yo les voy a hablar hoy es un estudio que se refiere a la parte más meridional del Pacífico Sur de Costa Rica, lo que fue, digamos, la parte más tradicionalmente bananera. Y sin embargo, en sentido estricto, yo tendría que decir que muchas de las condiciones que logré, digamos, percibir ahí, muchas de las lógicas sociales que ahí prosperaron, tienen, digamos, a su vez adscripción a una región más amplia de la cual es parte. Habría que hablar del Pacífico costarricense, incluso podríamos considerar que regiones del Pacífico centroamericano, particularmente nicaragüense, pueden haber tenido algún impacto o incidencia concreta, de modo tal que habría que entender lo regional no como una cuestión, digamos, aislada, digamos, de forma absoluta y restricta. Si nosotros definimos límites regionales y reducimos la escala, es para efectos operativos y para lograr una cierta profundidad en el análisis. Pero habría que entender que las regiones tienen una dinámica particular que a su vez está inserta entre conjuntos más amplios.
a veces tan amplios, ya no hablemos del Pacífico Centroamericano, sino de Mesoamérica, dependiendo de qué es lo que estemos estudiando. ¿Qué es lo que lleva a reducir la escala y a definir lo regional como un ámbito particular de trabajo de estudio? Pues pueden ser cuestiones muy circunstanciales. En el peor de los casos, la inducción externa en recibir, digamos, financiamiento condicionado a que sean estudios, digamos, de un ámbito más amplio. También podríamos pensar en cuestiones tan circunstanciales como que una persona es originaria de tal sitio y eso le hace tener una especie de identificación algo subjetiva con un espacio determinado, o por acceso, digamos, más o menos preferencial a determinadas fuentes. Eso puede tener una influencia muy, digamos, decisiva a la hora de explicar este tipo de opciones. Por aparte, podría pesar la pretensión de desaldeanizar y construir una visión más integral de la historia, menos vallecentralina, digámoslo así. Puede ser por el interés particular en un aspecto puntual. Por ejemplo, muchos estudios sobre el Caribe tienen su origen en la inquietud de los investigadores por adentrarse en el estudio de la negritud o algún ramo productivo como es el banano, el caucho, qué sé yo, o poder estudiar conductas políticas más o menos conspicuas. Por ejemplo, la región de los Santos, en cuyo caso hay varias investigaciones. Por aparte, podría tener que ver con el interés por explicar procesos asociados a la lógica de los territorios, a la lógica social de los territorios, o por el beneficio reportado por la comparación. Es decir, los estudios de historia regional evidentemente plantean la gran ventaja de hacer hallazgos y derivar, digamos, inferir cosas a partir de la confrontación de experiencias y procesos que son comparables. Yo en ese sentido creo que los dos últimos de los que he hablado, ¿verdad?, el que tiene relación con interés por explicar procesos asociados a la lógica de los territorios, y este último de obtener los beneficios reportados por la comparación, son quizás los más respetables y los que yo por lo menos suscribiría, y en ese sentido me parece que el mismo título de esta actividad apunta en la dirección correcta según yo lo veo. Por aparte, quería decir introductoriamente que me parece que nosotros hemos hecho avances significativos. Si lo vemos bien, los primeros estudios que podríamos de alguna forma suponer o plantear que tienen algo regional fueron estudios esencialmente monográficos, ¿verdad? Y luego de esos estudios se han desarrollado investigaciones que me parece que avanzan en una dirección más sustantiva. Nosotros creo que estamos pasando ya de una dimensión en la cual focalizamos la atención hacia espacios más o menos concretos, cantones, distritos, localidades, a un nivel, digamos, un poco distintivo, donde estamos ya percibiendo grandes unidades territoriales más o menos reconocibles, y me parece que ahora el reto que se está planteando desde acá, que es una cosa que me parece interesantísima, es desarrollar un nivel de comparación que creo que no se restringe a los efectos, digamos, de Costa Rica, que puede ser incluso, como acá se plantea, algo que se traslade a un ámbito más amplio, a la región del Caribe y tal vez incluso mucho más allá. Pero digo esto para remarcar el hecho de que me parece que vamos en una dirección que me parece correcta, y que estamos en una transición acelerada hacia cosas que suponen un esfuerzo mayor y procedimientos más sistemáticos. El hecho de que mantengamos canales de diálogo me parece fundamental, porque en esa medida podemos llevar a buena conclusión estos retos que plantea la historia regional. Bueno, en general me parece que nosotros podríamos coincidir en el hecho de que hasta el momento en el país se han desarrollado, especialmente en el central, me parece que abonan bastante en esa dirección. Yo, a
instancia de los organizadores y particularmente de Juan José Marín, quisiera hacer referencia antes de revisar más o menos qué fue lo que la investigación que hice resolvió sobre Pacífico Sur, algunas cuestiones del procedimiento. Bueno, por el hecho de que muchos de acá tienen interés y esperamos puedan desarrollar también interés quienes de momento no están trabajando en estudiar, digamos, procesos o problemáticas regionales. En principio, por razones de tiempo, también me referiría, digamos, a lo más particular, a lo más esencial. Me parece que como toda investigación, los estudios de historia regional deben partir de preguntas muy bien precisadas, muy bien definidas. Hay que trabajar exhaustivamente en lo que es la definición de problemáticas de investigación y a partir de eso es que se puede construir el resto. Ver qué tipo, digamos, de instrumental, de referentes conceptuales, de formas de abordaje teórico, qué estrategias de trabajo son las que corresponden. Pero en principio habría que tener muy claro que uno debe tener muy bien definido qué es lo que quiere resolver. Una vez trabajada esa problemática de investigación, que a veces es la parte que de alguna forma plantea un poco más inconveniente porque es crucial y de alguna forma pueden haber salidas en falso, reconsideraciones, etc. Pero una vez que eso está bien definido, me parece que las otras cosas se van desarrollando, tal vez con algún nivel de dificultad también, pero ya de forma como más precisa para el investigador. En el caso concreto mío, yo definí un conjunto de preguntas, algunas, digamos, principales y otras derivadas o secundarias, y luego de eso, los procedimientos más habituales, la construcción de un estado de la cuestión, la confrontación de esas fuentes, digamos, de los estudios o trabajos de fuente secundaria con las primeras incursiones en fuentes primarias, la confrontación de eso pues ya va abonando un poco al proceso, permite que uno de alguna forma empiece a inferir qué tipo de respuestas provisionales podrían tener sentido para las preguntas que se han planteado, qué tipo de conceptos y qué tipo de teorías son invocables o debe uno desarrollar para explicar esa problemática, para dar respuesta a esas preguntas, y ya entonces se hace como más claro cuáles son las bases y los procedimientos básicos para el desarrollo de la investigación. En el caso concreto del Pacífico Sur, ese procedimiento fue seguido y a partir de eso fue entonces posible proyectar qué tipo de trabajo había que hacer, digamos, para los efectos del trabajo de campo y particularmente cómo se iban a explotar, digamos, los testimonios y a recuperar la memoria a partir de conversaciones y entrevistas, ¿verdad? En lo personal creo que la investigación fue muy productivo de eso y eso tuvo como telón de fondo la reconstrucción previa. Esa es una cuestión que me parece importante. Cuando uno estudia regiones y sobre todo si no las conoce debidamente, ya voy mal todo el tiempo, es preciso previamente hacer una reconstrucción más o menos global de los cambios a lo largo del tiempo y de los procesos fundamentales de la región. Una vez tiene uno eso claro, es más posible, es más factible, digamos, ubicar el ámbito particular de interés, la problemática que quiere resolver, entendiendo que hay factores o variables que la condicionan, ¿verdad? Y en ese sentido que explican, digamos, buena parte de lo que uno quiere precisar o entender. Yo quería hacer referencia, digamos, a la parte, digamos, de entrevistas, voy a abreviarlo por razones de tiempo, pero al respecto quería señalar algunas cosas justamente por una pregunta que se hizo antes. Evidentemente, en la parte de entrevistas tiene uno que tomar ciertas previsiones. Yo no les voy a decir
que debe elegir el sitio y las circunstancias y revisar la parte, digamos, de instrumental y equipo, porque eso realmente es como muy sabido. Pero sí me parece que una cosa importante es que entendamos de entrada para qué sirven las entrevistas. Porque si tenemos la idea de que las entrevistas resuelven, digamos, la parte informativa de la investigación, vamos a experimentar una especie de desconsuelo, vamos a quedar totalmente decepcionados de lo que los informantes dan. Me parece que hay que entender que las fuentes orales tienen otro sentido. Tal y como dicen algunos clásicos como Philippe Bourdieu, se llama Philippe Boutard y otros autores, es la reconstrucción de niveles simbólicos, experiencias, emotividad, ¿verdad? Y adicionalmente me parece que puede servir para otros efectos, también para precisar cierto tipo de información muy puntual. Pero nosotros no deberíamos suponer que las entrevistas van a resolvernos cuestiones que es otro tipo de fuentes las que lo proveen. Yo quisiera al respecto decir que, dejando de lado las consideradas condiciones de ambiente y equipo adecuados, apertura, prudencia y respeto al trato, lo primero que hay que hacer es reconocer el sentido esencial de las preguntas que hacemos, así como la intención y propósitos mínimos de la propuesta de diálogo, pues preguntar y hablar de todo con los informantes no aclara ni conduce absolutamente a nada. A lo anterior habría además que sumar la valoración previa del informante y sus potenciales redes relacionales, el lenguaje apropiado que debemos emplear, la pregunta neutra que no condiciona ni induce la respuesta, la estructura básica de la entrevista o el orden lógico en la conversación, el manejo de las secuencias temporales y la visión del proceso, la recuperación con medida del sujeto histórico, todas son condiciones recomendables en aras de obtener el mejor provecho de este tipo de trabajo. Muy rápidamente voy a señalar algunas de las cosas que el trabajo resolvió, porque creo que me queda menos tiempo, porque ya no he anunciado, ¿verdad? Bueno, la investigación que permitió entrever el paso de los procesos fundacionales y el crecimiento acelerado a la progresiva desaceleración, el gran colapso y la definitiva clausura de las operaciones bananeras en el sur del país, entre otras cosas, hizo posible el entrever los fuertes nexos e interdependencias existentes entre los ciclos económicos y las tendencias sociodemográficas, los estilos de control y las cambiantes orientaciones de la negociación y la conducta política en esa singular región fuertemente marcada por la enorme gravitación, el gran protagonismo y el peso desproporcionado de la inversión extranjera. De igual modo, permitió entender la incidencia de cuestiones de cambio tecnológico y la experimentación con nuevas prácticas y variedades sobre aspectos tan poco relacionables en principio como las estrategias de control, la organización social y el conflicto, así como encontrar sus complejas relaciones con las distintas formas de colisión, las construcciones identitarias y la lenta conformación de una fuerte cultura de la protesta. Ya se acabó. Bueno, muy brevemente voy a tal vez un poco. En realidad la investigación prestó particular atención a las formas de control social que se construyeron ahí, en las cuales tuvo una responsabilidad y digamos un peso digamos bastante desproporcionado las políticas digamos de una empresa que tuvo una presencia realmente fuerte. Por aparte me interesó ver cambios en las formas de conflicto, ¿verdad? Y traté de mencionar en particular de qué forma los procesos culturales tuvieron incidencia sobre ambos niveles, sobre el control social y sobre la conflictividad. Evidentemente, con todo el que son universos sociales más o menos bien definidos, hubo una incidencia muy fuerte de los procesos regionales. Es decir, ¿qué incidencia tiene el hecho de que haya una migración tan conspicua, ¿verdad? Desde el Pacífico, o desde distintos puntos del Pacífico central y nicaragüense,
¿Qué incidencia tiene el hecho de que haya una migración tan fuerte de zonas aledañas del otro lado de la frontera, del sur? Todo eso de alguna forma invitaba como a tratar de considerar en qué medida las lógicas sociales que corresponden a ese territorio en particular tuvieron una incidencia sobre ese tipo de estructuraciones y el trabajo un poco apostado en esa dirección. Muy brevemente voy a terminar diciendo que el desarrollo de la historia regional en Costa Rica, como ya antes se ha querido significar, no solo plantea la ventaja de una mayor identificación del investigador con su objeto de estudio, sino que también propicia mayores posibilidades de generación de un conocimiento histórico aplicado de impacto. Este tipo de historia en el fondo representa una forma de democratización del discurso y el análisis histórico, que necesariamente diversifica, matiza y completa la perspectiva centralista, monocromática, desequilibrada y de protagonismo único, propio de las ópticas sobresimplificadoras y hasta excluyentes de las historias nacionales. Más allá de lo anterior, este tipo de historia, gracias a las grandes posibilidades de análisis comparado a procesos en ámbitos diversos, abre perspectiva a una visión más global y rica en posibilidades interpretativas, a colaboraciones e intercambios a distancia entre universidades e investigadores, y junto a todo ello, alienta la posibilidad de ese tipo de hallazgos que solo surgen cuando la confrontación de experiencias y procesos vividos en distintas latitudes se hace prosperar en forma sistemática y ordenada. Es el reto de la historia regional comparada en el contexto latinoamericano e incluso mundial, bien podría contribuir a completar y enriquecer la agenda de trabajo para el tiempo venidero. Con todo que se han dado pasos de cierta significación, aún es muy largo y empinado el trecho por recorrer, y sin embargo, de cara a tal panorama, las incursiones y relanzamientos de estos días de intercambio entre especialistas indudablemente representarán aportaciones y avances en la dirección correcta de la renovación metodológica, el aprovechamiento de nuevas posibilidades tecnológicas, la construcción y afianzamiento de la comunidad científica y el avance cooperativo al interior de la disciplina. Yo nuevamente les agradezco la oportunidad que me han dado de intervenir y les pido disculpas por haberme extendido más de lo que correspondía. Bien, tenemos 2 o 3 minutos para preguntas.